Bien, en este caso les voy a comentar un ejercicio sencillito de lo que son razones de cambio. Hay que tener presente que cuando hablamos de razones o ritmos de cambio de una función, lo que nosotros estamos estudiando es justamente cómo esta función va variando a según vaya variando su variable independiente o sus variables independientes. Tenemos que tener presente de que acá nosotros generalmente vamos a tener funciones o cantidades o expresiones que van a depender en el fondo de otras variables. En este tipo de problemas hemos dado que se estudien áreas, volúmenes, longitudes, muchas cosas que en cada caso van a haber ahí valores como aquí por ejemplo con el caso del volumen, radios, alturas, otras cantidades más que son funciones de otra variable en común todas, que por ejemplo puede ser el tiempo. Entonces, cuando vayamos a estudiar lo que es el ritmo de cambio, primero hay que tener en cuenta que vamos a tratar, en este caso, con la derivada de la función, porque nosotros necesitamos ver justamente cómo está variando esa función. Y también hay que tener presente que nosotros vamos a ocupar hacer reglas de derivación, productos, cocientes, lo que sea, regla de la cadena, y que también el problema nos tiene que proporcionar los datos suficientes para que podamos hacer la averiguación de la cantidad en cuestión. Para este problema en particular, hay que tener presente que nos piden la razón de cambio del volumen del recipiente cónico. Para desde un inicio. Vea que el problema no es como los problemas regulares que hasta el final le pregunta a usted qué es lo que quiere que averiguar, sino que se le tiran toda la información previa y luego la pregunta de lo que hay que averiguar. Aquí desde un inicio el problema me dice, tiene que sacar la razón de cambio del volumen. Cuando me dice razón de cambio del volumen, si V representa el volumen, la razón de cambio del volumen está asociada a V', a la variación del volumen con respecto, en este caso, al tiempo. Pues ya van a ver que es con tiempo porque estamos utilizando aquí unas unidades de tiempo, que son segundos. Dice que hay que averiguar esa razón de cambio del volumen en un recipiente cónico cuando la cantidad de agua con la que se va llenando, ¿verdad? Cuando me dicen llenando o vaciándose es que está variando el volumen, hace que el radio aumente a razón de 1 centímetro por segundo. Ahí me está diciendo cómo está cambiando el radio. Y también me está diciendo cómo cambia la altura, que vamos a poner h'. En el instante en que el radio particularmente vale 3 y la altura particularmente vale 5. Entonces, si me están dando estos 4 datos, quiere decir que en algún momento cuando hagamos la derivada de la función de volumen, pues tenemos que utilizarlos. Y pues con lo que hay que arrancar en este caso es con la fórmula del volumen para lo que son conos. En este caso, como es un recipiente cónico como esos de tomar agua, ¿verdad? Blanquitos que uno los llena en un dispensador, el volumen está dado por esta formulita. Por supuesto que hay que saberla, si usted no la sabe, ni al arranque le puede hacer el problema. Entonces, lo que procede ahora es de derivar para poder encontrar la razón de cambio que me están pidiendo. Entonces, V' va a ser lo siguiente. Para poder derivar esto, no es necesario hacer una regla del cociente que usted ve en una fracción. Hay que tener en cuenta que el pi entre 3 son constantes. Entonces, podemos poner el pi tercios como una constante y derivar solo el r cuadrado h que ustedes están viendo acá. Que ese r cuadrado h sería un producto. Entonces, para poder derivar ese producto, hago primero la derivada del r a la 2, que es 2r por r'. No se les olvide que aquí el volumen, el radio y la altura, como lo mencioné al inicio, suelen ser funciones a su vez de una misma variable común, que en este caso el tiempo. Entonces vamos a poner 2 por r', y eso multiplica a la altura sin derivar, más, luego sería el r al cuadrado sin derivar y la derivada de la h, que es el h'. Entonces, ya con la derivación nos podemos dar cuenta que los 4 datos que necesitamos conocer para averiguar la variación del volumen, la razón de cambio del volumen, son el radio, que aquí me dicen que vale 3, el r', que sería la variación del radio, la razón de cambio del radio, que es 1 centímetro por segundo, la altura, que son 5, de nueva cuenta el radio, que me dicen por acá el radio era 3, y la variación de la altura, que me decían por acá, que era 2. Entonces yo lo que hago es simplemente, en el siguiente paso, sustituir todos esos valores, pongo el pi tercios, y aquí entre paréntesis voy a poner 2 por el radio, que en el instante que se está analizando el problema son 3, no 5, 5 la altura. 2 por 3, por el r', decía que era un 1, por la altura, que estas sí son 5, más el r a la 2, el radio a la 2, que es 9, y la variación de la altura, que me decían que esta aumentaba a razón de 2 centímetros por segundo. Aquí yo no incluyo las unidades, al final ya uno da las unidades según lo que se especifica en el problema. Aquí simplemente todo consiste en hacer una simplificación. Me va a quedar pi tercios por 2 por 3, 6, 6 por 1, 6, 6 por 5, 30. Mientras que 9 por 2 es 18, entonces a 30 le sumo el 18, me queda 48. Y me queda 48 entre 3, que sería 16. Y eso me multiplica el pi.
Eso en decimales, no suelo poner resultados en decimales y no se suele poner resultados en decimales, pero si los pusieran, esto aproximadamente es 50.26 y en este caso como lo que está variando es un volumen y estamos trabajando con centímetros y segundo, el volumen recuerde que es en unidades cúbicas, entonces sería centímetros cúbicos sobre segundo, sobre unidad de tiempo. Entonces esa sería aproximadamente la variación del volumen a partir de las condiciones que nos estaba estableciendo el problema, a partir de las variaciones del radio y de la altura y el valor que tenía cada una de esas dos variables en algún momento específico. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora que hagan un problema de razón de cambio, identificar primero qué tienen que averiguar, qué razón de cambio, identificar si tienen que aplicar alguna fórmula de área, de longitud, de volumen, teorema de Pitágoras, a veces lo que corresponde en ese caso, y luego tienen que tener en cuenta la derivación. Dentro de la derivación usar reglas del producto, reglas de la cadena, etc. Y ya luego, después de ese proceso de derivación, observar en el problema dónde están los datos que tengo que meter en esa formulita de la derivada y qué tengo que averiguar para entonces poder hacer el despeje si fuera el caso. En este caso no tuvimos que hacer un despeje, pero si yo les hubiera pedido este mismo problema, cómo variaba el radio, cómo variaba la altura, les tuve que haber dado cómo variaba el volumen y ahí tener que hacer un despejecillo común y corriente, tampoco la gran cosa. Pero básicamente un problema como este es un problema bonito de razones de cambio para que ustedes comprendan el tema y cómo poder afrontar problemas de este tipo. Nos vemos luego con otros videos.